Perfecto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La intención de esta pequeña demo es demostrar cómo las capacidades de NSX en Advanced Security, Advanced Threat Prevention, permiten, por ejemplo, atacar el problema del ransomware. La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que un ransomware hoy por hoy se aprovecha de muchas de las circunstancias de cierta falta de visibilidad del entorno. Básicamente lo que permiten es, a través de la llegada a un extremo muy remoto de la organización, plantar bandera, tener un punto de control. Y a partir de ese punto de control, lo que hacen, ya sea inmediatamente o durmiendo, a veces literalmente durmiendo varios meses, empezar a escanear diferentes recursos buscando realmente aquellas cosas que tengan de interés. Y, por ejemplo, explotando permisos lícitos a través de aplicaciones lícitas para hacer un punto intermedio, un punto de pivote para finalmente llegar a los que les interesa. Y a partir de ellos ir dejando puntos de control y de acción para, por ejemplo, efectivamente llegar a una base de datos. Entonces, por ejemplo, si eso fuera efectivamente lo que desea, llega a esa base de datos, vuelve a montar una información, prepara todo para la etapa final, que es el cifrado del ransomware, extrae la información a través de un query de DNS y, por tanto, enviando información de vuelta lícita hacia DNS externos. Y lo que pasa finalmente es que nosotros lo único que vamos a mirar es la etapa final del ransomware, cuando está generando el cifrado. Pero en realidad hubo un montón de otros elementos previamente, inclusive elementos que ni siquiera están relacionados al malware, sino que estamos hablando de tráfico sospechoso o anómalo, un RDP no habitual, y el efecto final es que hemos sido atacados por un ransomware. Y esta estrategia que hemos trabajado nosotros en los últimos años nos ha permitido ser líderes en este segmento. Esto nos permite a nosotros, por ejemplo, a tomar lo que es ya propio de la función de NSX, donde teníamos un montón de funciones ya disponibles, desde tanto IPS, tráfico sospechoso, tráfico de malware, y visualizarlo no como elementos individuales, sino como un todo, que es la tecnología de NDR. Con NSX NDR nosotros tenemos la capacidad de ver absolutamente todo lo que ha ocurrido en las últimas etapas. Por ejemplo, vamos a ir un poquito hacia atrás, vamos a ir 2 semanas hacia atrás, y en términos de Mitre, tener una campaña, mostrar una campaña activa en la organización, donde nosotros podemos ir en profundidad y ver quiénes son los atacantes, a quién están atacando de nuestra organización, cuáles son las víctimas internas, cuáles son los oferentes externos que han extraído información, que han, por ejemplo, aquí si ven un DNSCAT, es decir, esto podría ser potencialmente la base de datos, y cómo fueron cayendo poco a poco la organización. Y toda esta información no solamente la tenemos en un mapa alineado a lo que son las tácticas y técnicas de Mitre Attack, sino también tenemos un timeline de lo que significa ir paso a paso, de vuelta. Las mismas tecnologías que vemos en forma individual en la consola tradicional de SX, pero ahora, a través del Machine Learning que tenemos, correlacionando todos los eventos y teniendo su futuro. Esa es un poco la idea de lo que tenemos hoy por hoy. Ahí daría para entrar en profundidad. Tenemos un abanico muy, muy amplio de soluciones que nos permiten ir trabajando. Así que primero que nada los invito a contactarnos y seguir mirando esto en mayor profundidad. Muchas gracias por estos minutos y a las órdenes.